día de las elecciones en Estados Unidos, aunque como ya hemos comentado, poco más de 80 millones de ciudadanos de este país ya han votado de manera anticipada, ya sea por correo o presencialmente. Y ante lo que ocurre con urnas abiertas en todo Estados Unidos, cerca de 100,000 centros de votación, pues ya se pronunciaron los dos candidatos a la presidencia, de los dos partidos más grandes, evidentemente. Donald Trump en la red social X escribió: el entusiasmo de los votantes está por las nubes porque la gente quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande. Eso significa que las filas serán largas. Necesito que entregues tu voto sin importar cuánto tiempo tome. Mantente en la fila. Los demócratas comunistas radicales quieren que hagas las maletas y te vayas a casa. Juntos vamos a tener una tremenda victoria y hacer que Estados Unidos sea grande otra vez. Eso fue Trump. Y por su parte, Kamala Harris escribió: hoy es tu última oportunidad de influir en estas elecciones. Ayuda a llegar a todos los votantes antes del cierre de las urnas. En la red social X, la vicepresidenta de Estados Unidos insistió en que juntos escribiremos el capítulo más grande de la historia de este país. Son las primeras reacciones de los aspirantes presidenciales hoy, martes 5 de noviembre, día de las elecciones en Estados Unidos, cuando están convocados cerca de 210 millones de ciudadanos estadounidenses registrados para votar. Y vamos a hablar de ello con Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Jerónimo? Gusto saludarte. El gusto es mío, Pascal, como siempre, y muy buenos días al auditorio. Bueno, ¿cómo ves el proceso? ¿Cómo viste las campañas? ¿Cómo ves el posible resultado de las elecciones, tanto para el futuro de Estados Unidos como para la relación bilateral con nuestro país? Déjame empezar un poco por el contexto en las campañas. Dos comentarios iniciales, Pascal. El primero es que no he visto una elección en los Estados Unidos en donde exista tanta información, tantas encuestas, tantos análisis. Me parece que de instituciones y personas razonablemente reputadas y respetadas. Y eso lo comento porque a pesar de que esperamos un resultado en principio cerrado, la realidad es que todo puede pasar. Y no menciono esto por evadir una respuesta, sino porque he visto proyecciones que dan o un triunfo muy estrecho a Donald Trump o a Kamala Harris, o incluso algunos que dan un amplio margen a Donald Trump, incluso por poner el ejemplo, ganando el voto popular, cosa que no había ocurrido antes. Entonces, primer comentario, creo que es una elección súper reñida, pero de pronósticos reservados en el sentido de difícil apuntar hacia dónde pueda llegar el resultado y concluir. El segundo punto es una elección nuevamente en un contexto de polarización, altísima polarización política, que tendrá consecuencias más allá de la elección. Y no me refiero a esto, a que no, digamos, a lo inmediato o a los litigios que pudieran suscitarse como resultado de la elección, sino a que Estados Unidos sigue siendo un país sumamente dividido en sus concepciones políticas. Y con respecto a la relación con México, yo diría simplemente dos cosas. La primera es, creo que no podemos esperar que sea una agenda fácil con ninguno de los dos candidatos. Me parece que por algunas razones que son comunes y otras distintas, traerán temas complicados a la agenda con México, y creo finalmente que veremos ese contexto, ese ambiente en la relación muy pronto en los próximos meses. Han cambiado mucho las cosas en este país y también en la relación bilateral desde que tú te desempeñaste como embajador, y uno de los principales cambios que yo vería, sobre todo considerando lo mucho que México se ha beneficiado del libre comercio, cómo se ha expandido el Producto Interno Bruto del país en estos tiempos de 94 para acá, desde que se aprobó el Telecán, es que Estados Unidos se ha vuelto pues mucho más proteccionista, porque se puede decir claramente de Donald Trump, pero también de Kamala Harris, que fue una de las senadoras que votó en contra del TEMEC, Jerónimo. En efecto, yo creo que en los extremos hoy se juntan ambos partidos. Tanto republicanos encabezados por Trump o demócratas por Kamala Harris,
han manifestado posiciones mucho más proteccionistas en términos de comercio a lo largo de la campaña, y eso claramente en contraste, no solo de hace unos 5 años, sino, digamos, de las últimas 2 décadas. También es cierto que el rol que juega China, vamos a llamarlo, en el comercio de Norteamérica, es un tema que está presente en todos los, prácticamente en ambos partidos, es decir, pocos temas tienen consenso bipartidista como es ese tema de China. Y por poner otro ejemplo, también me parece que el tema, por ejemplo, medioambiental es una bandera importante para Kamala Harris, por ello votó en contra del TEMEC hace unos años, y también el tema laboral, ¿no? Todo el tema de condiciones laborales en México. Yo lo que siento que es un tema más de fondo es que lo que está haciendo más difícil, y creo que eso es lo que hay que entender, está haciendo más difícil gozar de los beneficios comerciales que nos implica nuestra relación con Estados Unidos a otros países, y no tener una alineación política o geopolítica más amplia. Eso creo que cada vez va a ser más difícil en nuestra relación con Estados Unidos. Uh-huh. ¿Tú crees que sea justo culpar al libre comercio pues de algunos problemas sociales y económicos que se viven en Estados Unidos, como una parte de la población que pues trabajaba, por ejemplo, en la industria manufacturera, pues ya no pudo ajustarse a los cambios económicos del país? ¿Es culpa todo esto del libre comercio? Porque pareciera que el discurso proteccionista, tanto demócrata como republicano, o republicano como demócrata, parece estar enviando ese mensaje, Jerónimo. En balance, diría, y en general, no creo que sea justo. Creo que algunos de los problemas que han enfrentado sectores o industrias o regiones específicas de Estados Unidos tienen que ver con cambios mucho más profundos. Por supuesto que el libre comercio implica para cualquier país y en cualquier contexto que algunas industrias van a transformarse o van a desaparecer. Lo mismo ocurre en México, lo mismo ocurre en Europa, y se desarrollan otras en donde tienes ventajas competitivas. Lo que pasa es que la clase media, y es muy importante, Pascal, en Estados Unidos, se siente fuera y siente que el proceso de globalización que lideró Estados Unidos, pues me atrevo a decir desde poco después de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de este siglo, le ha pagado mal a Estados Unidos, y eso ha sido, a mi juicio, erróneamente capitalizado por actores políticos de ambos lados, y por eso es por lo que hay una aversión mayor al libre comercio. Pero no me parece que sea justo. Claramente, más de 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen del libre comercio con México, eso es clarísimo, y lo mismo ocurre para nuestro país, y por eso es tan importante que este proceso de revisión del TEMEC se haga con la cabeza fría en ambos lados. Jerónimo, me queda un poquito más de un minuto. Preguntarte por último, ¿crees que nuestro país debiera tener una actitud mucho más proactiva en defender las ventajas de la liberalización comercial? Por ejemplo, decirle a los consumidores estadounidenses, ustedes gozan de precios, de mejores precios de muchos productos gracias al libre comercio. ¿Debiera ser más activo México en transmitir este mensaje? Yo creo que debemos ser más activos ambos gobiernos, pero por supuesto los más interesados somos nosotros. Es decir, pongo el ejemplo perfecto, digamos casual o casuístico, pero perfecto. El aguacate, el precio del aguacate en Estados Unidos, digamos del aguacate Hass, por decirlo así, varía entre $1.45 y $2.45. Y se apega más al precio bajo gracias a las enormes exportaciones o importaciones de Estados Unidos del aguacate. Si eso se termina, veremos precios del aguacate que lo consumen al menos 60 millones de estadounidenses, los veremos por encima de los $3. Es un ejemplo, digamos, que parece cotidiano, pero que refleja, sí hay que hacerlo, y me parece que se tiene que hacer de manera sistemática y continua. En México a veces hemos cometido el error de hacer estas campañas de diplomacia pública solo cuando hay crisis o cuando se acercan fechas perentorias como ahora la revisión.
y en realidad se tiene que hacer de manera sistemática y permanente desde mi punto de vista, Pascal. Pues Jerónimo, muy interesante conversar contigo. Estoy seguro que igual que nosotros, que nuestra audiencia, vas a estar pendiente hasta altas horas de la noche respecto al resultado que se dé aquí en los Estados Unidos. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Con mucho gusto, Pascal. Siempre una buena conversación contigo y muy buenos días al auditorio. Gracias, muy amable. Gracias.